Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente enrollando tiras hoy día con Jorge Guevara, un gran excomandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos Santiago, bombero de la Sexta Compañía. Así que muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y bienvenido a Enrollando Tiras, como se hacía en los 90. En el caso de ustedes, con las escalas no las podían enrollar, pero ¿qué se hacía en esa época? ¿Cómo estás, Jorge? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, pues yo soy un poquito más atrás del año 80. Yo entré el 15 de noviembre del 80 ahí con escalas de madera, de pino oregón americano, con las púas por ambos lados, las 750, las contrafichas, las escalas de volteo, las de lápiz y ese tipo de elementos que nosotros teníamos. Tú sabes que nosotros no trabajamos con agua, pero teníamos un carro que No, era el Tenderini, que también fue un gran portaescala que además se prestaba y se usaba como bomba en otras compañías de reemplazo. yo tuve el lujo de tripularlo por ahí, por los 90, lo mandaron a la 13 en reemplazo y le pusimos un toldo verde para pasear ahí con Matías, así que sí, Gran vivimos carro ese. grandes vivencias con el Tenderini en una época que nos quedamos absolutamente sin bomba en la 13, así que también se agradece mucho a la Sexta. Hemos sido bien compañeros entre la Sexta y la 13, ganamos varias veces ahí en varias cosas, así que aquí en este enrollando tiras que te cuento lo que hacemos es copuchar. Lo que se hacía después de los incendios, cuando enrollaba la tira, cuando ya se había terminado el incendio, nos juntábamos detrás de los carros, detrás de las bombas ahí a conversar un poco, analizar el incendio, pero la mitad era pelambre y la mitad también de todo. Así que aquí vamos buscando eso. Pero conozcamos un poquito a Jorge de cuando nace. ¿Qué te motivó, Jorge, a ser bombero? ¿Por qué la cesta? Vamos entrando un poco en ese Jorge joven cuando entra ahí por los 80. Sí, mira, en mi caso muy fácil, como te decía, mi padre entró, era bombero de la cuarta compañía de Maipú, y estuvo ahí un año y medio, un poquito menos de dos, y se junta con su gran amigo Pablo Aria, que era de la 12. Y le pregunto, oye, ¿de ¿Ya? dónde puedo ser bombero? Quiero ser de una buena compañía de bomberos. Y Pablo Arias, siendo la 12, dice, ándate a la sexta. Y mi papá entra a la sexta en el año 61, en Santo Domingo, donde está el actual cuartel general, junto con la tercera y con la cuarta. Entonces de ahí se vino Perfecto. todo fácil. Yo, el libro azul, inscrito en el libro azul. Yo tengo vagos recuerdos del cuartel general, de la sexta que estaba ahí en el cuartel general. Y mi papá después dejó de ser 8 años bombero y reingresó a la sexta el año 74 cuando ya estaba en ejército. Y ahí yo ya Ya. acompañaba a mi padre, como todos los hijos de bomberos, a los incendios. Y el año 78 se crea la Brigada Juvenil, donde yo soy fundador y ingreso a la brigada. Y ahí ya como tú hacia adelante, de brigadier a bombero y todo eso. Oye, Brigadier, ¿a qué edad? ¿A los 14 más o No, menos? ¿Un poquito antes, no, después? a los 16 y voy a ser bien confidente porque, si no me equivoco, también han habido otros entrevistados que han reconocido, ya total, ya pasó, ya prescribió. Yo entré a los bomberos a los 17 años. Yo estoy de Yo cumpleaños. también a los 17 y medio, así que no, el Matías entró a los 17 y medio, Claro, entonces entonces, pero está prescrito ya. yo estoy de cumpleaños en agosto y yo entré en noviembre, imagínate. Entonces, como 10 meses antes de cumplir 18, así que, pero bien, bien, feliz. Oye, y de ese Jorge que llega a esta brigada juvenil, cuando entráis a la sexta, las primeras salidas, ¿cómo fue tu primera salida a cargo? ¿Cómo fue esa sensación de pasar de ser de brigadier, después de ser bombero, que ha sido una ceremonia con tu papá ahí, además muy cercano, y quedarte los primeros días en el cuartel hasta que de repente caen los timbres y saliste a cargo por primera vez, o la primera salida? ¿Ah? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, primero decirte que el Jorge Guevara, el nene Guevara del año 80, de 17 años, es totalmente diferente al nene Guevara de 62 años hoy en día. Yo siempre he dicho que los bomberos tienen mucho que aportar a los bomberos jóvenes, con la redundancia, porque uno, claro, uno trae las buenas costumbres, la casa y todo eso, pero la bomba es la que te da también mucha identidad, compañerismo, amistad, de esa amistad que se aprecia, que hay que cuidarla, que hay que cultivarla todos los días, que hay que quererla. Y diciendo eso, bueno, mi primer día de bombero, yo inmediatamente quería irme a la guardia. Entonces, en la época que había que matar a alguien para entrar a la guardia, pero justo se produjo un cupo y yo me quedé inmediatamente que yo entré a la bomba, me quedé en la guardia y ahí a los llamados.
Y en esa época también se daba mucho que los primeros llamados, primer incendio, que mi primer incendio fue ahí en cerca de la Octava, 2 cuadras ahí, barrio Patronato, Perfecto. que yo con toda esa ansia, el ímpetu de trabajar, de agarrar un hacha y meterme al incendio, me dijeron al cabrito, espera un poquitito, toma, y me pasaron un foco. Entonces en esa época, a los recién entrados le pasaban el foco y tú alumbrando y tú veías cómo trabajaba la gente con esos focos Heichmann, unos redondos, ¿te acuerdas? Grandes. Sí, eh, totalmente. que no son como los de ahora. Entonces ahí está uno ahí al lado del foco, apuntando, y alumbra aquí, alumbra allá. Y eso fue mi primera experiencia. Y en ese mismo incendio me acuerdo que el gran capitán de la secta, Enrique Artiga Villarroel, me dice, ya, agarra un hacha y ponte. Oye, cuando me dijeron eso, olvídate, fascinado. Pero esa fue mi primera incursión de bombero ahí en el incendio en Patronato. Oye, Jorge, tú entraste a la guardia entonces desde el primer día. ¿Cuánto tiempo estuviste en la guardia nocturna de la sexta? 4 años, más o menos cuatro, casi tirado para 5, salí casado. De ahí Ah, perfecto. de la guardia me fui al registro civil, me casé y después ya no volví más. Y volví un par de veces a reemplazar, cosas así, digamos, pero esos años no se olvidan nunca. Eso mismo, andemos un poquito en la guardia nocturna que no lo hemos conversado con nadie, toda la gente que hemos estado conversando aquí enrollando tiras para distraer esa copucheo. Yo fui guardián también casi 4 o 5 años y creo que es donde realmente se forjan los grandes bomberos. ¿Qué opinas tú de la guardia? La guardia genera esa amistad, esa mística. ¿Cómo ocurre eso en la sexta? Bueno, ¿Cuántos guardianes son? absolutamente, son 15 guardianes hasta el día de hoy, pero ahí se forja la amistad, se forja ahí el trabajo. Somos los primeros, los guardianes son los primeros en llegar a un incendio, que tenéis que hacer la vega sucia artero. En el caso de las compañías de agua, vamos tirando tiras, armando ¿cierto? al carro. En el caso de las compañías de agua, de las de escala, sacándola de escala y parándola de frente al incendio, 750, contraficha, etcétera, gancho, hacha, hacer entradas forzadas, para que justamente los que vengan entrando al incendio o los que vengan llegando al incendio puedan tener, digamos, esa pega hecha, digamos. Pero es donde realmente se aprende, ¿ah? Y se aprende mucho, mucho, mucho. Y compañerismo, nosotros tenemos, de nuestros 4 mártires, nosotros tenemos 2 mártires que eran guardianes, que Carlos Cáceres y Alberto Camin, que murieron justamente el día que yo entré a la bomba, el 15 de noviembre del año 62, que yo entré el 15 de noviembre del 80, y eran guardianes. Entonces uno era teniente y el otro era voluntario, muy jóvenes, uno 19 años, el otro 20 y tanto, 27, 28 años. Entonces hay una mística tremenda en la guardia, que se vive siempre a diario, y esa, como tú decías, esa amistad que es imborrable, que se trabaja, que se quiere. Hay de repente peleas, pero son peleas menores, pero lo que prima ahí es la amistad. Sí, hay mucha amistad en la guardia nocturna. Oye, Jorge, aquí estamos llegando a 314 cuerpos de bomberos, a 57.000 bomberos, que no entienden mucho. Yo he estado mucho, me he tocado por suerte conocer muchos cuerpos de bomberos, ya he conocido casi 270 cuerpos. No todos están divididos en hacha y escala y agua y pitón, digamos. Esta gran diferencia, ¿qué es lo que hace un hombre de escala cuando llega está una casa ardiendo? ¿Cuáles son los primeros trabajos para que lo entiendan la gente también que nos está viendo desde los 314 cuerpos? Mira, la visión que tiene un hombre de agua con un hombre de escala son totalmente diferentes. Mientras la compañía de agua está haciendo la armada, desplegando tiras, ¿cierto? Armándose a grifo, haciendo los convoys, la compañía de escala ve el incendio y tiene que ir a hacer la penetración, tiene que el acceso, tiene que abrir, tiene que empezar a destechar, tiene que meterse con gente, ¿cierto? Con hachas, con combo. Antiguamente nosotros usábamos un punto que era para abrir los candados a puro combo. Hoy en día hay otros elementos que son más tecnológicos, mucho más rápidos. Y la visión que tiene un bombero de escala es bueno, los bomberos de agua también ven la propagación, pero el hombre de escala va viendo los accesos. ¿Ah? Y la compañía de agua, los bomberos de agua van entrando por los accesos que van abriendo las compañías de escala. Entonces, Sí, sí, por favor. no, yo creo que absolutamente es un trabajo conjunto. Y en el fondo va esa mística, lo que tú decías. En el fondo, yo creo que la gracia también de la gente escala es que tiene la capacidad, lo que tú decías,
de ver la propagación que el de agua entre el pitón y el fondo y el estar controlando las llamas, no logra ver la propagación real y en el fondo ustedes tienen esa capacidad de hacer los cortes precisos en el fondo, decir, ¿sabes qué? Hasta acá vamos, aquí vamos a hacer un corte, vamos a abrir el techo, vamos a permitir que salga el humo, y muchas veces que uno que va con el pitón no tiene esa visión macro. Ustedes yo creo que tienen la gracia de tener una visión más macro de lo que está pasando. Correcto, es así es. Esa es la visión, Mira, es justamente lo que tú dices. Uno tiene otra visión. Bueno, pero en conjunto esa visión con el de escala, con el de agua, se hace un complemento, ¿cierto? Y lo bueno, digamos, de todo esto, casi todos, porque no todos, casi todos tienen las compañías tienen la capacidad de hacer la pega sin decirle cómo se hace. Entonces, para el que viene y se hace cargo de una emergencia, un incendio, la mitad de la pega está hecha. Están las escalas puestas, están las armadas. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que llega a hacerse cargo del incendio, si estamos hablando de incendio, es administrar lo que hay y ir agregándole elementos, ¿cierto? Para que sea mucho más rápido, ¿cierto? Esta extinción del fuego y esa capacidad que también que te da la tecnología con drones, con la gente, que los asesores que hay hoy en día, que hoy, comandante, se está propagando para allá, conforme, ¿quiénes son las compañías que están allá? Pum. Y uno va, ¿cierto? Agregándole ciertas cosas, digamos, para que la emergencia sea administrada de la mejor forma posible. oye, vamos un poquito más atrás, vamos todavía a los 80, no nos demos los drones, todo eso, porque en el fondo Ya, Jorge entra en un cuerpo bombero muy distinto al de hoy día, así, cotón de cuero, la toalla blanca, para en el fondo ustedes le pedían a la gente agua que les mojara la toalla para poder usarla como de autónomo. absolutamente. Por ahí yo entré a la época del jeans, de la bota bata, con punta de acero, el casco JB, no, BJ, que era este casco de cola larga, que era de fibra, Sí. y la toalla, que uno la quería mucho, la toalla, ¿cierto? Y es la que te servía, la que era nuestro equipo autónomo, por así decirlo. Había uno o dos equipos autónomos en la cesta que pesaban como 50 kilos cada uno. Yo no sé si era bueno o no era bueno, pero la verdad que no, eran dos. La cesta siempre ha tenido mucha gente en los incendios, 40, 50, 30, 60 elementos en los incendios, y dos equipos no hacían nada. Y la toalla era digamos, nuestro hilo conductor para salvar la vida, muchas veces para meterse. Y en una época también que era, hoy en día uno la malentiende, pero era el que chacaba más uno, era el más campeón. Entonces, Sí, era así, ¿te fijáis? sí. No, se creían algunos que estaban buceando en agua, digamos, era, Claro, si estabas ahí un minuto y medio adentro y salías y eras campeón, digamos. claro, claro. Pero era otro humo también, hay que ser consciente con eso, que en el fondo era un humo muy distinto al tóxico de hoy día, que absolutamente... Oye, Jorge, fuiste oficial temprano, fuiste oficial medio tarde, todavía vamos a la sexta, estamos en el oficial de ahí para llegar después al comandante que dirigió la institución y todo, pero tú, ¿teniente luego o teniente más viejo? Mira, mi primer cargo fue ayudante de comandancia cuando Nivaldo Maturana fue cuarto comandante. Entonces yo le Me digo, acuerdo muy bien de Nivaldo, sí, Rambo. Entonces digo, Nivaldo, ¿cómo te sí, puedo ayudar? Porque uno siempre tiene que ofrecer esa ayuda, porque cuando va la gente, ¿cierto? Y es oficial general, uno espera, digamos, que la gente pueda ayudarte. Entonces yo le pregunto a Nivaldo, ¿cómo te puedo ayudar? Vente a la comandancia y me dice, me fui al departamento material menor donde el inspector era Guillermo López. Verdugo. Y ahí ¿Qué estuve departamento debe haber sido ese? comandante Matute en esa época. ¿Ya? Después, bueno, estuve un año, vuelvo a la sexta y me postulo a teniente tercero, no salí. Después me postulo a teniente segundo, no salí y en ese mismo instante me eligen maquinista. Yo, bueno, ¿Ya? hacía un cuello, o sea, yo quería ser teniente, no, tírate para maquinista y fui maquinista, pues. Entonces, pero la verdad que yo quería ser oficial de mando. Bueno, fui un par de años maquinista y después se produce y me acuerdo perfecto, no sé si te acordáis tú, José Manuel López Fuente, que fue capitán, el J. López. Sí. Y en la época cuando la central llamaba a los voluntarios por radio, dice, central ha puesto voluntarios, esta compañía Jorge Guevara 3-0. Y yo escucho esta cuestión en ladrillo, me están llamando a mí. Inmediatamente agarro el teléfono y llamo a la compañía, oye, el capitán necesita hablar contigo. ¿Qué? Tomé el metro, me fui inmediatamente corriendo a la sexta para saber
que era tan importante que me estaban llamando por radio. Y José Manuel López me dice, tú vas a ser mi teniente tercero interino, durante un mes. Oye, para mí fue algo grandioso, maravilloso, que hasta el día de hoy se lo agradezco. Ya no está con nosotros José Manuel López, pero siempre se lo agradecí, digamos. Yo fui, en cierto modo, era muy duro él de carácter, pero fui como su regalón. Y esa fue mi primera vez que fui oficial, pero interino. Y de ahí yo después salto yo, ya elección a teniente segundo, después a teniente primero y después, evidentemente, capitán, en 4 periodos. Cuatro, harto tiempo igual que el capitán. Fondo es, porque además la sexta es una de las compañías, para todos los que nos están escuchando, para estos 57.000 bomberos, que hablamos harto con COA de bomberos acá. En el fondo la sexta es lejos la compañía con más cantidad de voluntarios del Cuerpo Bombero de Santiago, la mayor compañía en salidas. En el fondo, la sexta, ¿cuántas veces sale al día? Chuta, el promedio debe estar en 4 o 5 veces mínimo, por ahí, promedio. Y por eso también necesitan muchos voluntarios, digamos. Cuando forma la sexta, viene el cuerpo y después viene la sexta, Sí, yo digamos. lo que pasa, yo no sé si es un poquito mentiroso, no mentiroso, pero la secta sí, somos 157 en este momento, pero la primera, la quinta, la 18, tienen 140, 150, andamos por ahí. Lo que pasa que las formaciones, por ejemplo, ha sido siempre una tradición de que la secta tiene que formar con gente, para los funerales, para el 20 de diciembre, etcétera, para la romería. Y ahí el capitán aprieta, oye, y ahí te están avisando un mes antes, sabéis que tenés que tener tu uniforme impecable y todo, porque en un mes más, que son fechas que están escritas en el libro de la institución, que son que tienes que estar, digamos. Así que entonces después el capitán aprieta y ahí por eso nosotros tenemos una muy buena formación generalmente. Sí, totalmente. ¿Para qué hablar de una de ahí? En el fondo forman dos escalones Sí, no, ustedes en la de completos ahí. Swain estamos alrededor de los 100 formando ahí. Un Sí. poquito más, diría yo, a Oye, veces. oye, y bueno, para ir saliendo de los 80, ¿qué cambio tú crees que el más que se nota hoy día de lo que ha pasado entre cuando, de lo que teníamos la tecnología de los 80 a lo que conversabais de los drones y todo eso de la tecnología hoy en día? ¿Cuáles son los cambios más significativos tú que has visto en estos casi 50 años de servicio ya? Mira, sí, yo acabo de cumplir ahora 45 años, 15 de noviembre pasado cumplí 45 y lo recibo ahora el 20 de diciembre en el municipal. Mira, yo para ser justo, yo trato en la vida, en mi vida ser súper justo, en mis apreciaciones trato de no mandarme los carriles, trato de ser un hombre ponderado en la visión que doy yo con respecto a los bomberos. Porque tú sabes que los bomberos siempre le ponen a situaciones el IVA, Sí. yo estuve ahí y nunca estuvo ahí, o no, si yo fui sin incendio y la verdad que no estuvo en el incendio, entonces hay mucho de eso, ¿eh? Pero yo creo que un hombre que fue importante para la institución y produjo ese cambio, se nota, fue Cristóbal Goñi. Cristóbal Goñi como comandante fue capaz de dar ese paso a un poco la tecnología, la modernidad, de abrir cosas que normalmente eran muy tradicionales para los bomberos. Entonces, yo veo ahí un punto de cambio donde el cuerpo empieza a tener otra medida y que empieza a haber ya más tecnología, más procedimientos, cosas que antes no eran, que estaban dadas, no había tanto protocolo, tanta cosa, digamos, de papel. Oiga, usted tiene que hacer esto así, este procedimiento tiene que así, eso no existía. Era por cachatía, era por lo que te enseñaban más viejos. Habían cosas que estaban escritas y uno siempre se guiaba por el manual de Gambier, por ejemplo, que era como la Biblia, el bombero antiguo, pero hoy en día tú tienes procedimiento para todo, entonces eso es muy bueno, entonces ahí se produce para mí un cambio fuerte. De los carros también con estanque de agua, con bombas, ¿cierto? Eh, que no sé si era bien mirado en esa época o mal mirado, pero las compañías agua como que tenían un cierto resquemor, como los cubos van a tener, o entonces los pasen nos escala a nosotros, entonces siempre hubo ahí como un constante tironeo, pero que siempre se daba, pero después se fue soltando y ahora todos entienden cómo trabajamos, digamos.
Sí, bueno, al Matías hay que hacerle entender de que las escalas están a un lado y los pitones están al otro todavía. ¿Ah? Eso lo vamos a dejar ahí para la. Sí, es Sí, fanático del porque techo, Matías. fanático del techo. Tenía que haber sido escala ese niño. Oye, yendo un poco más, Jorge, que ya entra en la comandancia, ya en tus principios fue tu primer rango en el fondo de ayudante comandancia con el comandante Maturana, y, pero vamos entrando en este liderazgo. ¿Cómo se lidera una institución? ¿Cómo sales de la cesta a un cargo de comandante donde ya no tenía que ser cestino, tenía que ser del CBS y además liderar una institución que son todos voluntarios? Darle orden a gente voluntaria hoy en día, cada día más complicado. Es un cambio rotundo. La visión que uno tiene y el mando que uno tiene en la compañía es totalmente diferente a lo que es el mando en el cuerpo, digamos, en la comandancia, desde el punto de vista de los comandantes. En la compañía tú tienes un control, ¿cierto? Tienes tus voluntarios, tus oficiales, tus manos derechas, y la administras sin ningún problema, cuidando los intereses de la sexta o de las compañías que los oficiales son de esa. Siempre el oficial, director y capitán, su primer labor es cuidar los intereses de su propia compañía. Ese digamos, está escrito en la Biblia. Pero cuando uno hace el cambio switch y se va a la comandancia, en mi caso como cuarto comandante, y te saca ese número, ¿cierto? Y te lo guardas dentro y todos dicen ahí en el corazón, es verdad, tú te guardas tu número y ese amor que tú tienes por tu compañía se multiplica por 22 compañías, porque lo que uno realmente aprende es querer la institución, pero querer a cada compañía, porque tú quieres que cada compañía dé lo mejor de sí y cómo tú la puedes ayudar, porque eso yo creo que independiente que el comandante tiene que apagar incendios, el comandante también se tiene que preocupar de cómo están las compañías, de ayudarlas, de ver, identificar problemas, de preguntarle al capitán, ¿cómo está su compañía? ¿En qué lo puedo ayudar? Venga, conversemos. Eh, yo no me metía con los directores porque no me correspondía, eso le corresponde al superintendente. Pero lo que era el mando, yo llamaba a los capitanes, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? Juntémonos a tomar un café, lo invitaba a mi oficina, desarrollábamos ideas, y siempre esa confianza de lo que tú necesites, por favor, cuenta conmigo. Entonces, aprendí a querer a la institución de que la componen 22 compañías. Eso para mí fue extraordinario. eh, cada compañía tiene su sello, te fijas tú, y uno tiene que ser súper cuidadoso en no pasar a llevar esos códigos que tiene cada compañía, ser respetuoso de su historia. Hay que ser muy cuidadoso con eso, yo siempre lo fui, y quererla, pues, y trabajar en conjunto en la labor del comandante, digo yo. Oye, Jorge, y de las 22 compañías tú las empezaste a administrar de cuarto comandante, después fuiste tercero, segundo, primero. ¿Cuál fue tu más o menos Sí, tu línea? sí, de cuarto comandante el pollito nuevo, ahí el que llega, le hace todo, que tiene que estar en todas las reuniones, con la cena preta, ya, oye, hay que ir a hacer esta declaración, partía el cuarto comandante. Oye, que estar en la comandancia haciendo guardia, partía el cuarto comandante. Entonces, era como el pollito nuevo ahí. Entonces, pero igual entretenido porque también te va poniendo al día de lo que significa ser oficial general. Mi primer consejo oficial general, y también. Solo para entender, uno, dos y tres, ¿quiénes eran? Para que la gente Ah, no está escuchando, se pongan en el contexto. comandante era Gabriel Huerta, segundo ¿Ya? comandante Velázquez, tercer comandante Ivo Zubich y yo cuarto comandante. Perfecto. Ese éramos Entonces ese es el contexto y estamos hablando del año del año 17. 2017. Sí, del año 17. Perfecto. Y yo empecé tuve 4 años de cuarto comandante, como te digo, y que tenía, y lo bueno, digamos, del sistema es que tú siendo los cuatro comandantes, o sea, el comandante tiene la potestad de decir, ya, el segundo, tercer y cuarto comandante van a tener estos departamentos. Y el comandante, yo me quedo con estos departamentos. Entonces uno tiene que administrar los departamentos de acuerdo a lo que dice el comandante. Y después al otro año te van cambiando. Entonces, la idea es que el comandante pase por todos los departamentos y sepa lo que se trabaja, cómo se administran los distintos departamentos. Hoy en día Perfecto. el trabajo se ha diversificado y está la tecnología apoyándote, tú tienes mucha gente detrás que te va apoyando, entonces es un poco más fácil, pero el tiempo que requiere esto es tremendo. Reuniones con proveedores que te quieren mostrar, oye, llegó esta tira nueva, mira, llegó este pitón,
oye, mira, tenemos esta escala, tenemos estas herramientas de rescate, entonces tú tienes que ir viendo, y viendo, y viendo, y recibiendo gente. Oye, tenemos este problema, comandante, lo tienes que recibir. Si uno de tus departamentos identifica un problema, el problema lo solucionas tú. En este caso lo solucionaba yo como cuarto comandante y le decía al comandante, comandante, estoy en esto, mira, lo estoy solucionando así. El comandante le daba su venia y seguía, ¿cierto? Porque uno siempre es respetuoso con el mando que es más antiguo el comandante. Entonces, pero ahí uno va trabajando en equipo y eso hay un muy buen equipo ahí liderado por el comandante Huerta. Oye, ¿cómo después fuiste armando este tema? Volvamos un poco a la sexta. ¿Nos faltó alguna anécdota, alguna historia en la cual, para salir de la sexta y después contar algunas anécdotas del cargo comandante, pero en el fondo, en la sexta alguna anécdota que valga la pena que todos nuestros apenas 57.000 bomberos la puedan escuchar y desde el fondo y los 314 cuerpos? Chuta, De la guardia, de algún incendio, alguna anécdota que valga la pena dejarla inmortalizada. Pucha, yo voy a tocar un tema que a ti te va a tocar la fibra. Yo tenía 17 años cuando me tocó ir al incendio en la Torre de Santa María. Te lo digo porque para mí fue conmovedor y fue algo que me marcó en mi vida. Yo estaba en mi casa con mi padre un día sábado y sale el llamado, pero al día norte y Santa María, creo que fue. Y nosotros teníamos ladrillo. Y escuchamos esto y da la alarma de incendio. Después subimos los pormenores, cómo fue, iba pasando un señor de un radio taxi, oiga, se está quemando los bomberos. Después la central subimos que llamó al Hotel Sheraton, el gallo del Hotel Sheraton se asoma y ve que está ardiendo la Torre Santa María, sí es verdad. Entonces, esos pormenores los subimos después. Entonces, con mi papá partimos, tomamos un taxi, me acuerdo, y nos fuimos al incendio. Y el camino al incendio, el comandante Ilavaca dice: Central, pida más helicóptero y despacha el grupo de rescate de la sexta. Y cuando dice el grupo de rescate de la sexta, fue un campanazo que sonó en el cerebro, que fue un trabajo de años, que uno de los fundadores fue mi papá, junto con el capitán Enrique Artiga, y de ahí mi papá después invita a Claudio Lucero, ¿cierto?, a participar y crear el grupo de rescate, donde se trabajó un año, todos los fines de semana, un trabajo arduo y silencioso, aprendiendo de cuerda, sistema, y el comandante Ilavaca aprueba este proyecto y lo respalda y se pone... Te estoy dando todo un preámbulo para llegar al momento. Sí, no, dale. Y Sí. que fue muy agotador, muy cansador, que no era sin lista. O sea, tú por estar todos los fines de semana de todos los meses, era sin lista. O sea, era un trabajo desinteresado desde el punto de vista, no, yo voy a hacer esto porque van a dar lista para mi premio. No, era un compromiso férreo, un compromiso que tú sabías que estábamos haciendo historia. Y esto a raíz de un accidente, de una niña que cae en un pozo y muere, y hay que rescatarla. Y la sexta no es capaz de sacarla, que está a una profundidad de, no sé, 60 metros, no estaba los medios, no estaba la tecnología. Y mi papá en esa época era instructor de rescate de la Federación de Andinismo de Montaña. Y el capitán dice: oye, podemos mezclar las técnicas de montaña con las técnicas acá en la urbe del edificio. Claro, dice mi papá. Y ahí nace el grupo rescate en la idea del capitán Artigas. Y llega este momento de Mauri Lavaca y dice: oye, despacha el grupo rescate con todo esto de atrás, digamos. Llegamos al lugar y vemos el dantesco incendio. Nosotros no sabíamos que ya había subido en helicóptero nuestro capitán, que falleció hace poco, Mario Mazábal, con Claudio Lucero, y suben a la azotea, ¿cierto? Y está esa transmisión en directo de Claudio, saca con un equipo autónomo, no sé si lo recuerda. Sí, totalmente. Pero esa Se era me como... paran los pelos, debo reconocer que se me paran los pelos escuchar la historia de la Sí. torre. Entonces, ese fue como una subida no oficial, por así decirlo, fue muy rápida. Entonces, el comandante Ilavaca le dice a mi papá, y ahora le dice: organiza la subida en helicóptero con cuerda para salvar a la gente que está en el edificio. Entonces, en ese momento llega al incendio también Enrique Artiga, que era el ex capitán que había dejado de ser capitán el año anterior, y Hernán Antoine Scaff, que era el director del año anterior, un señor muy preparado, psicólogo clínico, escritor,
escribía libros, los tiraba en España, un gallo preparadísimo, un señor de tomo y lomo, que era psicólogo, como digo. Entonces le dice a mi papá, ¿con quién vas a subir? Y en este trajín de los pitones, de los carros sonando, del incendio ahí, y uno viene y mientras uno se equipaba, mi papá le dice, no sé, le dice. Y Hernán Toane ¿Ya? toma a mi papá y lo estrella contra el carro, contra el RH6 de la época, que ya no existe. Pum, lo tira ahí y dice, y mi papá queda ahí entre las manos de él y el carro en la espalda. Dice, no, le dice, tu responsabilidad es traer a la gente viva de vuelta. Te has preparado un año en el grupo rescate. Tú eres el líder. Tú eres la persona que tiene que lograr esto con tu gente. La gente te sigue a ti. Entonces, lo que estaba haciendo el Antonio era en 2 minutos, 3 minutos, lavarle el cerebro y empoderarlo de tal manera que mi papá tuviera la conciencia de lo que estaba pasando y lo que tenía y la responsabilidad que estaba asumiendo. Y dicho esto, ya estábamos, yo equipadísimo, habíamos 15 sextinos ahí, y mi papá viene y se dirige al grupo. Y dice, ¿quién me acompaña? Porque mi papá, yo sé, y ahí yo, bueno, uno siempre, el héroe de uno es el padre, ¿eh? Pero mi papá siempre me dijo, cuando tú eres oficial, tú tienes que decir, síganme, no vayan. El oficial es el que entra primero. El oficial es el que sube al techo e identifica los peligros. Usted haga esto, esto, otro, y atento. El oficial no puede trabajar, tiene que estar atento a la seguridad de sus voluntarios. Pero un oficial no puede ser oficial si él no es capaz de estar donde están sus voluntarios. Esa es la primicia de un oficial de mando. Cuando mi papá dice, ¿quién me acompaña? Y de esos 15, la mitad agacha la cabeza. Porque realmente subir en helicópteros sabiendo que a lo mejor no volvías era complicado. Entonces yo, con mi juventud, buen estado físico, me manejaba con las cuerdas, porque todo en el rapel, yo era espectacular. Mi papá me enseñó. Yo levanto así, papá, yo diciendo en silencio, papá, papá. Wow. Entonces mi papá me queda mirando y dice ya, Flores, pone Oscar Flores, que volvió hace poco a la ¿Ya? secta, y Évara me acompaña. Que después recriminaron mucho a mi papá porque, ¿cómo llevaste a tu hijo? Si a lo mejor no volvían. Bueno, son cosas que después uno piensa, ¿cierto? Y son nomás. Y subimos en el helicóptero, ¿cierto? Y pudimos hacer yo iba con una cuerda preparado para hacer rappel del helicóptero a la azotea y todo. No fue necesario, justo el piloto ahí muy hábilmente encontró un claro y llegamos, empezamos a bajar. En el mismo helicóptero que nosotros íbamos, subimos gente y empezamos a hacer este trabajo que después nos encontramos con los cadáveres en el piso 9 o 10, no recuerdo ya. Y empezamos a bajar y todo el cuento, y, bueno, y después todo ese el drama que ocurrió después cuando se descubre, ¿cierto?, el cuerpo de Lalo, y que fue en la tarde, digamos, y yo estaba ahí cuando capitán, que fue comandante, ¿cómo se llama?, de la 13, San Martín. San Martín, Ricardo San Martín, forma la compañía y pasa la lista, yo estaba ahí, escuchando, y pasa la lista y nombran ¿cierto?, el nombre de Eduardo Rivas Melo, y dice 3 veces y no contestó y dice muerto en nuestro servicio. Fue terrible. Ahí se me cayeron las Eso es lágrimas, se me cayeron las lágrimas. Fue un momento que nunca lo voy a olvidar, siempre está en mi corazón, ¿eh? Siempre me emociono con este tipo de cosas, weón. sí. Pero es lindo, está ahí, recordarlo con el respeto. Yo a él lo conocí, ¿sabes dónde lo conocí? Cuando fue un campeonato de baby fútbol que lo organizó la 13 en el Club Providencia. Y ahí él jugó, y yo estaba en la barra. Jugó la cesta ahí, me acuerdo. Pero recordar a un mártir con el cariño, con el amor de un acto sublime, un acto de entrega absoluta cuando fallecen, realmente es algo maravilloso desde el punto de vista cuando uno quiere la institución. Tristeza absoluta porque se da un compañero, pero y más que contarte una anécdota de eso, de bombero, yo me acuerdo de eso porque fue tan importante para mí ese momento que me marcó el liderazgo, que me marcó transmitir a los voluntarios, ¿cierto?, ese trabajo, la seguridad,
y el empoderamiento que un oficial tiene que tener. Por eso yo me atreví a contarte esta historia y no hablarte de una talla de bombero, que hay varias que tendría que recordar por ahí, pero eso fue lo que me marcó y lo que encuentro que es muy importante para mí. No, totalmente, se agradece mucho la sinceridad de esto, porque en el fondo vamos, la gracia un poco cuando inventamos enrollando tira, buscábamos esto, Jorge, en el fondo estas anécdotas de cuarteles, que antes de la pandemia, uno iba al cuartel y los viejos nos contaban historias, nos contaban, nos transmitían la historia bomberil de voz en voz, de historia en historia, y le agregaban lo que tú decías, y el yo estuve, tú sabías que no había estado, si no le daban las fechas para estar ahí, pero se iba transmitiendo de generación en generación. Y con la pandemia, con los viejos que se desaparecieron de los cuarteles, producto de todo esto, ha costado retomar eso. Y un poco enrollando tiras que lo creamos realmente de corazón. Lo que buscamos esto son estas conversas sinceras, que realmente te la agradezco. Ha sido tremenda la conversación, porque sí, el Lalo y llamarlo 3 veces y toda esa parte de la tradición es súper compleja. Te hace sentir que el alma se te sale el corazón del pecho. Entonces se agradece esa sinceridad. Oye, Jorge, y ya, después te fuiste a la comandancia, cuarto comandante, tercer comandante, segundo comandante, hasta llegar a primer comandante. ¿Qué se siente dirigir una institución de la cual tú vienes de una familia de bomberos, tu padre, llegas a la sexta, llegas a la comandancia, vas conociendo estas 22 compañías, sales electo comandante y te sientas en el sillón de, debería ser de alguien, pero no sé qué, pero sonaba bonito esa parte, y en la cual, de fondo, y te toca dirigir la institución, pues entonces ya no es solamente que el cuarto comandante va a ver el material mayor, el otro va a ver el material menor, te toca a ti decir qué comandante ve cada cosa, Sí. y ser el que, como tú acabas de decir, lideráis los incendios. Ya no es que en el fondo tu papá diga o tú digas como capitán. Cuando llegabas, eras el líder absoluto de los incendios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se va transmitiendo ese liderazgo y cómo se transmite hacia las bases? Mira, sí, yo asumo de cuarto comandante, después de cuarto comandante paso a segundo comandante y de segundo a primero. Yo me salté el cargo de tercer comandante. Eh, Cuando uno llega como comandante ya y la música la toca uno y te pasan la guitarra y tú tienes que afinarla y empezar a tocarla, es muy diferente hacer todo tres y cuatro porque tú haces lo que dice el uno, que son las políticas, la gestión. Cambia absolutamente porque ya está en ti. Yo siempre soy de la idea y siempre he sido de la idea de que el cargo a uno no lo prestigia. Uno tiene que prestigiar el cargo, que es diferente. Cómo te maneja, cómo habla, qué cosas tienes que decir. Ahora ya que ya no soy comandante, yo digo y hago lo que quiero y digo lo que quiero, pero uno se tiene que contener mucho siendo comandante, escuchar mucho. Y yo siempre, fíjate tú que yo hice en mí, ¿cómo se dice? Hay un dicho que yo lo adopté para mí, no sé cuál es la palabra, que es, uno tiene que dirigir la institución con guante de hierro. Ese guante de hierro que pega Ya, fuerte, que da la mano y aprieta, pero además que esa mano sabe acariciar. Uno tiene que como comandante ya, ser claro, preciso, duro a veces, pero además también un comandante tiene que saber reconocer a su gente, sobándole la espalda y reconociéndole, lo ha hecho bien, te felicito. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que tiene que ser muy equilibrado, porque tampoco, eh, y para qué estamos con cosas, Manuel Vaca hoy día no podría ser comandante, ¿sí? Ahora de que uno, Manuel Vaca pegaba gritos y todo ahí, era otra cosa, era otra época, otra época. Hoy en día tiene que tener mucho cuidado porque hoy me miró feo, el comandante me retó, oye, puta, ¿me entendí? Entonces es complicado, pero yo soy de esa idea de ser enérgico, firme, claro, preciso, pero además también que sabe acariciar y sabe reconocer las cosas buenas. Y yo creo que ese fue mi sello, ¿eh? Mi sello, porque también se habla mucho de la soledad del mando. No, este gallo está en la soledad del mando, eso significa que él es comandante y como no hay nadie sobre él en el mando, en lo que operacionalmente hablando, está solo. No, yo nunca estuve solo, yo siempre lo pasé bien, yo revisitaba los cuarteles, hablaba, de repente pescaba.
me dejaba caer en los desayunos de las guardias, un día sábado, un día domingo, conversaba con los muchachos, echábamos la talla, recibía gente en el cuartel general. Entonces, siempre, nunca me sentí solo, nunca creí la soledad al mando. Además, el que se tiene que ubicar no es el comandante, el que se tiene que ubicar son los que están debajo del comandante más abajo, hasta el más nuevo. Entonces, ¿te fijáis? Entonces, por eso el comandante tiene mucho cuidado. No tiene que tratar de cometer los menos errores posibles. Y tú sabes que un poco para que la oficina del comandante era lo que era antes la sala de sesiones de la tercera compañía. Ah, mira, no sabía, y eso que mi papá de la tercera, en serio, Y la si tú oficina actual del claro, comandante fue la como sala que de sesiones. le falta como la mitad, pero ahí estaba la tercera compañía. Entonces, yo digo Ya. porque mi papá me lo dijo, porque mi papá estaba en la guardia, porque la Z tenía dos guardias, la guardia chica y la guardia grande. Estaba la tercera, cuarta y sexta. Tercera, sexta y cuarta, creo que era. Ya. Pero eso, digamos, como comandante uno, ya hay máxima que un comandante tiene. Si alguien se atreve a desafiar al comandante públicamente, el comandante públicamente tiene que echarle los moños abajo. Altero. Si el comandante identifica que un oficial o un voluntario comete un error, un comandante no puede exponer a un oficial o a un voluntario retándolo delante de todo. Lo llama por un lado, a ver, teniente, capitán o voluntario, a ver qué pasó aquí. Ya, nunca más, si es leve, digamos, esto queda aquí, pero créame que va a estar viéndolo ahí, observándolo a usted con mucho cuidado. Entonces, son máximas que un comandante tiene que ir trabajando de no estar a nadie. Ahora que tenemos mujeres bomberos también con mucho cuidado, el trato también, pero también eso no significa que uno tiene que ser blando, o sea, uno tiene que ser siempre, decir las cosas como son, siempre las cosas cuando se dicen de frente y con claridad, es para que no se preste para doble intenciones, que no se presten para cosas raras. Un comandante tiene que ser muy claro con lo que está haciendo y cómo lo dice. Sí, yo debo reconocer que mi forma de verte a ti, yo creo que fuiste un comandante claro, preciso y con las órdenes claras desde un principio, digamos, decir, pero no alejado de la realidad de toda la gente, eres muy cercano en ese aspecto, así que sí, tal cual como tú lo estás diciendo, en el fondo lo ratifico solamente. Claro. Oye, y después sales de comandante, para los que lo están oyendo, él toma la decisión de salir por una decisión médica. ¿Y cómo ha estado después de todo eso? ¿Cómo se siente en el fondo dejar el cargo de comandante y volver? Porque esa es la gracia de los bomberos, que no nos entiende nadie de los civiles que están escuchando esto. Uno está arriba, el top one, el comandante, presenta su renuncia, se la aceptan y pasa a ser el número que te corresponde por antigüedad en la sexta nuevamente. ¿Cómo está esa llegada? ¿Cómo llegáis de vuelta a la sexta? ¿Con qué cariño te trata el resto de la institución? Porque ahora ya te conocen todos, ya no es el sextino desconocido. No, por supuesto. Mira, bueno, mi salida, como tú sabes, fue tengo una enfermedad que me la estoy tratando, que no fue fácil en el momento que me descubrieron esta enfermedad. Hay una revolución interna en la familia. Entonces, yo miro esta situación, me miro al espejo, digo, yo no puedo seguir siendo comandante. Primero, porque la institución no puede tener un comandante que no esté dedicado 100% y concentrado en las actividades que tiene el cuerpo diario. En los incendios, mando activo, órdenes del día, haciendo la gestión, ¿cierto?, que tiene que hacer un comandante en la institución. No se merece el Cuerpo Bombero de Santiago, una institución que tiene 170 años, 160 años, que un comandante esté a media o tres cuartos. El comandante tiene que estar ahí 100%. Partiendo de esa base, para mí fue fácil, entre comillas, dar un paso al costado, porque detrás de eso, y me doy vuelta y veo el otro espejo, veo a Jorge Guevara y veo a mi familia. Yo tengo 3 hijos, una hija que vive en Eslovaquia, y tengo 2 hijos estos momentos tienen, vamos a cumplir 13 y 14 años, 13 y 15 años tienen los niños. Entonces, evidentemente, uno la mirada se va hacia adentro, ¿cierto? Y la familia, siempre, los hijos, la señora. Tremendamente importante, aparte que mi señora siempre me apoyó, mi hijo me apoyaron, porque uno cuando es comandante además, el tiempo que se le dedica a la institución es algo que yo no sé si alguien que no sea bombero pueda imaginar algo así, porque es realmente demandante absolutamente, reuniones, gestiones,
reuniones con los comandantes del área metropolitana, con los alcaldes, ¿cierto? No sé, Senapred, haciendo gestiones, embajadas, etcétera, viajes que uno le toca ir de repente a Estados Unidos, a Europa, ver los carros, qué material se trae. Entonces, que a propósito, digamos, un comandante tiene que salir a otros países, tiene que conocer la realidad de otros bomberos, tiene que conocer el material mayor, qué se está creando, para dónde va el mundo. Ese comandante no lo puede ver por internet. No lo puede ver por internet. Tiene que ir y verlo, tiene que conversar, tiene que... ¿Por qué este carro? Siempre ha sido de la idea y que los voluntarios, ojalá, como premio, puedan ir a ferias, Interchut, no sé, a esta feria que se hace en Estados Unidos todos los años, etcétera. Pero uno tiene que tener esta visión lograda. Y volviendo a lo que te estaba diciendo, tomo la decisión, ¿cierto?, de un día domingo, justo cuando fue el incendio, ¿te acuerdas de ahí de May, que fue un tremendo incendio que se quemó una cuadra completa? Ahí con el superintendente, con Pablo Cortés, ya teníamos, el superintendente citó a directorio por Zoom y ahí yo les comunico a los directores de la situación que me estaba pasando y que está dando un paso costado. Varios directores me dijeron, comandante, pero termine el año, si el segundo, el tercero y el cuarto lo van a apoyar. Y yo no acepté porque, te repito, creo que un comandante del Cuerpo Bombero Santiago de tal envergadura como cuerpo, de lo que significa ser comandante del Cuerpo Bombero Santiago, de la tradición, del peso histórico que tiene y de lo bien que lo tiene que hacer, porque siempre están viendo al comandante, siempre están viendo a los oficiales generales de Santiago, siempre, de todos lados, sea bueno, sea malo. Y uno también siempre está en boca de muchos otros bomberos también, que no conocen la realidad de Santiago, que uno tampoco no puede explicarle a cada bombero de X cuerpo, ¿cierto?, cómo es acá, pero cuando yo hablo de los bomberos, del sentimiento, yo hablo a nivel de Arica Punta Arenas. El bombero de cualquier lado tiene el mismo sentimiento que Santiago, que Valparaíso, que el Cuerpo Mate. Totalmente de acuerdo con eso. Entonces no. Y las realidades son las mismas, cambian las magnitudes solamente. Santiago tiene, claro, 22 compañías, atiende 6, 7 millones de habitantes que todos los días entran, salen, metro, embajada, edificios gubernamentales, la moneda y todo lo que significa, versus otros cuerpos de otras regiones que no tienen eso, pero es cuestión de magnitud solamente. Tienen los mismos problemas, pero un poquito menos. Y nosotros tenemos los mismos problemas, pero un poquito más. ¿Te fijáis? Y eso es lo que yo te puedo decir, digamos. Oye, Jorge, mira, estamos ya empezando a cerrar, enrollando tira, ha sido una conversación genial. Nosotros siempre dejamos al final las palabras para ese Jorge de año 80, pero con este Jorge de ahora. Si tú tuvieras que ir a volver al pasado, a decirle a Jorge del que está entrando con 17 y algo a la sexta y va a tener una vida larga y básicamente no solo para él, para todos los bomberos que están hoy día también entrando, ¿cuáles son las palabras de cierre de Jorge de esta entrevista en la cual la queremos hacer llegar a los 314 cuerpos de bomberos, 57.000 bomberos y las palabras de Jorge? Todo el auditorio es tuyo para que unas palabras de cierre. Gracias, Eduardo. Mira, yo creo que mirando hace 45 años atrás, del 1980 al 2025, créeme que las canas tienen mucho que decir. Cuando uno entra a la bomba y ve a los viejos, que este hijo que le ha ganado, no sé, no estoy diciendo si sea así o no, pero oye, ¿qué se cree? Si ya el tiempo de él pasó, no. Él fue el que empezó a marcar la ruta, el que se duchaba con agua fría porque no existía el califón, el que dormía en un cache duro con un colchón, esos colchones que tenían resorte, el que tenía que ir a trabajar y volver, el que tenía los incendios que duraban 12 horas, el que craneaba un movimiento de Soaín, el que armaba, ¿cierto?, los incendios, todo el material, desplegaba el material, el hombre que se paraba en salón de sesión y decía lo que había que hacer. Ese hombre que uno se va convirtiendo en ese hombre de gana. Uno entra con el pelo negro a los 17 años
y ya a esta altura uno tiene el pelo blanco, y uno ve y observa y te va haciendo sentido todo lo que te decían los viejos. Porque ahora uno que ya es viejo empieza a decir lo mismo que decían los viejos en mi época cuando yo tenía 17 años. Entonces, primero el respeto. Aquí las canas se respetan. Y el que no respeta a un voluntario antiguo, estamos en problemas, que se vaya. Porque ese hombre antiguo es el que fue marcando la senda de la compañía, del futuro, del progreso, de comprar los muebles, de hacer campaña, de hacer rifa, de cuidar el carro, de hacer gestión para que pase un material. Entonces, siempre que llega, tiene que llegar a sumar, no a restar. Y en la sexta eso es claro. Si algo yo te hubiese que descartar de mi compañía, es el respeto que se les tiene a los mayores, en todo sentido. Y llamo a todos los voluntarios de Chile a que miren a sus mayores, que le dieron mucho, mucho, mucho a cada cuerpo, a cada compañía, y que sean respetados. Eso, gracias a ellos, estamos como estamos, ahí hemos ido avanzando. Y sin duda que los bomberos también son responsables de criar a esos voluntarios nuevos que llegan, de enseñarles, como yo decía al principio, la amistad, el compromiso, el querer hacer las cosas, la motivación. El viejo tiene que motivar. Tampoco el viejo no tiene que dejar de ir a la sexta. O sea, perdón, a los bomberos. Tiene que ir a la compañía, tiene que estar al lado de la juventud. No para apagar incendios, para contar anécdotas, para echar la talla, para jugar cacho, en el caso de ustedes que son buenos para jugar esta cuestión al dúo. Esas cosas son que van integrando a los voluntarios nuevos con los voluntarios más antiguos, que para mí eso es tremendamente importante. Y después ya lo que es trabajo en los incendios, eso se va dando hoy en día tenemos una excelente academia, un campo de entrenamiento fabuloso, que no tenemos nada que envidiarle. Ahora se viene la Casa Humo, que empezó esa Casa Humo que viene hace años, gestándose, ya están aprobados los presupuestos, que es mucha plata, pero ahí, a respetar al antiguo, y el antiguo está más presente. Muchas gracias, Jorge. Entonces estábamos terminando un capítulo nuevo de Enrollando Tiras. Eso que se hacía en los 80, en los 90. En el caso de Jorge tenía que andar con las escalas para guardarla y todo, pero siempre había temo para hacer la copucha, para poder contar anécdotas. Muchas gracias, ha sido muy interesante y nos estaremos viendo en otro capítulo. Ya iremos haciendo algunas mezclas, tenemos algunos trucos que queremos hacer, así que seguramente en algún otro capítulo va a estar invitado también para gozar de esto de copuchar y enrollando tiras, ir pelando todo lo que se pueda. Muchas gracias, Jorge. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un agrado haber podido estar en tu programa. Listo, cuídate, nos vemos. Chao, Adiós, chao. chao.